Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Sebastián Mendigo Moreno. El día de hoy, como parte de mi proyecto morfológico perteneciente a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango, pasaré a exponerles la membrana celular, sus características, funcionamiento y clasificación fisiológica. Antes de comenzar de lleno con la interrogante de qué es la membrana plasmática, es importante hacer hincapié en el concepto de la célula. Bueno, una célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Esta está compuesta por diferentes partes. Primero podemos encontrar un citoplasma al interior de la célula, a diferentes organelos entre los cuales se puede encontrar el núcleo de la misma y en su parte más extrínseca podemos encontrar a la membrana plasmática, que bien se puede definir como una fina capa que ayuda a delimitar los límites entre la célula, regulando a su vez el paso de sustancias entre el exterior de la célula y el medio acuoso, que bien se puede definir como el citoplasma. Por no mencionar que la membrana plasmática es vital para otorgarle cierto grado de integridad a la célula, definiéndola como una unidad estructural independiente de sus compañeras, aunque por lo general tiende a trabajar en conjunto. Para esto, pues bueno, también es importante recalcar que entre su estructura podemos encontrar la característica de que la membrana plasmática tiende a ser muy dinámica. ¿Esto a qué se refiere? A que, dados los componentes de la membrana plasmática, esta puede variar en función a la localización entre la que se encuentre estas clases de células. Por ejemplo, algunas células pueden ser un poquito más rígidas, pueden ser un poquito más elásticas, pueden moldearse más para trabajar de la forma más adecuada posible. Todo nuevamente con respecto al tipo de tejido o al tipo de función que requiera específicamente alguna estructura celular. Un motivo por el cual es mediante la membrana plasmática que se regula el paso de sustancias al interior de la célula y dado este intercambio, los organelos que están presentes dentro de la célula cambian y definen todas las diferentes células que se encuentran presentes en el organismo, como lo son las células epiteliales, las musculares, las óseas, las cartilaginosas, las nerviosas, las sanguíneas, las adiposas y las secretoras. Todas se parecen en diferentes motivos, sin embargo, al ser células eucariontes, es decir, que contienen ciertos organelos, entre su estructura pues puede cambiar. Ahora, antes de comenzar de lleno con la estructura del marco dinámico de la membrana plasmática, pasaremos a recalcar algunas de las funciones más específicas que posee esta. Entre ellas podemos encontrar primeramente que es una barrera semipermeable. Esto lo explicaré un poquito más adelante, está relacionado con principalmente el componente lipídico que conforma a la membrana plasmática. Tiene la función protectora ante diferentes organismos pertenecientes al exterior de la célula, como pueden ser las bacterias y virus, perdón. También regula el transporte celular. Esto, como ya lo había mencionado, lo logra mediante vesículas que permiten pues, precisamente el paso de endocitosis y exocitosis, que es el sacar o el absorber diferentes componentes, cambiando precisamente a los orgánulos presentes en la célula. También sirve como una membrana receptora. Esto, pues, como ya lo acabo de explicar, funge para ayudar a atraer diferentes componentes al interior de la célula y ya nada más permite el reconocimiento celular, es decir, que permite a la célula identificar su entorno, identificar las otras células, por ejemplo, en el tejido sanguíneo, que funcionan en conjunto con ella, a los diferentes microorganismos que a lo mejor pueden llegar a ser dañinos, como las bacterias y virus, entre otros componentes. Vamos a pasar ya a la estructura general de la membrana celular. Nos vamos a especializar en una célula perteneciente al tejido sanguíneo, en este caso un eritrocito, como lo podemos ver aquí a la izquierda. Aquí podemos ver de una manera un poco más resaltada, un poco más caricaturesca a esta membrana celular. Sin embargo, pues me sirve para explicar los diferentes puntos del llamado mosaico fluido. Aquí a continuación, el mosaico fluido pues es lo que está conformado por un corte coronal en base a la membrana celular y en este podemos encontrar diferentes componentes que más que nada nos ayudan a otorgarle cierta estructura a la célula. Podemos encontrar a las proteínas, que son estas pequeñas tuberosidades que podemos encontrar de manera un poquito
periférica, es decir, a los extremos de esta pequeña capa que tenemos aquí al centro. También la podemos encontrar atravesando toda la membrana, todo el mosaico, o la podemos encontrar solo en pequeñas secciones de este. También podemos encontrar a los que son los carbohidratos, que serían estas pequeñas protuberancias que se encuentran en las cabezas polares de lo que próximamente serían los lípidos. Y pues como lo acabo de mencionar, también tenemos a los lípidos, que aquí podemos ver las diferentes cabezas polares que tienen. Y también entre ellos podemos encontrar esta estructura un poquito amarilla, que también forma parte de los propios lípidos, ¿cómo no? Ahora, pasaremos a explicar los lípidos que conforman el 40% de la membrana plasmática. Los lípidos, pues bueno, entre sus características es que como parte de la estructura de la membrana plasmática, esta está dada por una capa bilipídica. ¿Esto qué se refiere? A que está conformada por dos capas, no es nada más una como nosotros podemos imaginar, motivo por el cual aquí puede ver la pequeña división presente en la propia célula. Aquí pues tenemos la característica de todas estas moléculas son antipáticas. ¿Esto qué se refiere? A que sus moléculas tienen cierta afinidad o repulsión al agua. De hecho, una parte, la que está dirigida precisamente al interior de la célula, es hidrofílica, o sea, puede atraer el propio agua, y el extremo al otro lado de la célula es hidrofóbica, es decir, repele el agua. Aquí podemos ver una pequeña estructura de ambas. Está compuesta principalmente por fosfolípidos, sin embargo esta parte es un poco más versátil y dependiendo del tejido específico en el que se encuentre, puede variar entre la clase de lípidos que se pueden encontrar. Sin embargo, comúnmente podemos encontrar fosfolípidos. Sin embargo, lo que sí está un poquito más generalizado es que su autorreparación está dada por los llamados esfingolípidos, que son más que nada otros tipos de lípidos conocidos como los insaturados, como son los glucolípidos, los colesteroles y los esteroides. Ahora, vamos a pasar con lo que viene siendo las conforman el 50% de la estructura de la membrana plasmática. Bueno, las proteínas, como ya lo había mencionado, se pueden encontrar en una subdivisión, la llamada proteínas periféricas, que son las que se encuentran en las cabezas polares de los fosfolípidos, como anteriormente ya lo pudimos ver. Y también están las proteínas integrales, que son las que se pueden encontrar en medio de la estructura bilipídica. Estas cumplen diferentes funciones, todo dependiendo de la posición, es decir, de la clasificación, si es periférica o integral en la que se encuentren. Por ejemplo, pues nosotros podemos encontrar las proteínas de transporte, es decir, que nos ayudan a dirigir diferentes componentes por medio de la endocitosis y exocitosis al interior o al exterior de la célula. También tenemos a las proteínas receptoras que nos ayudan precisamente a poder captar, por así decirlo, estos componentes que son necesarios para la conformación específica de ciertas células. También tenemos las proteínas enzimáticas, que estas más que nada se centran en la expulsión, es decir, la exocitosis de diferentes, precisamente, enzimas que nos ayudan al funcionamiento correcto de la célula. Y también podemos encontrar las proteínas estructurales. Estas más que nada ayudan a la capa bilipídica a mantener una estructura. Esta tiende a ser la más irregular de las tres porque, como ya lo había mencionado, puede cambiar su estructura en función a la clase de células que se encuentre, volviéndose más rígidas o volviéndose más elásticas. En este caso, pues varían más que nada en su cantidad. Y los carbohidratos, que conforman más que nada el 10% de toda la membrana plasmática. Como ya lo había mencionado, estas son unas pequeñas ramificaciones que se encuentran sujetas a las cabezas polares de la capa de fosfolípidos y cumplen la función de dar más que nada un soporte a la membrana plasmática. Es decir, esto más que nada está un poquito relacionado a esa clase de células que se encuentran muy pegadas a las otras, como tiende a ocurrir, por ejemplo, en el tejido muscular, en el conjuntivo, y parcialmente en el tejido sanguíneo, las células sanguíneas, cuando estas se encuentran obstruidas por grasa en las arterias. También sirven para el reconocimiento celular. Esto, como ya lo había mencionado, nos ayudan a identificar diferentes componentes necesarios para integrar la conformación de la célula en función a su contenido, y al mismo tiempo nos ayudan a reconocer algunos factores que podrían ser un poquito perjudiciales para la célula, como ya lo había mencionado, lo pueden ser los virus y bacterias. Y pues nada, con esto ya sería toda la exposición. Espero que les haya gustado mucho y con esto yo me despido. Nos vemos.